En primer lugar, buenas noches. José, me honra con sentarme en este panel al lado de mi profesor, Jaime Suslicki, y otro profesor también, Carlos Alberto Montaner, y José, del cual siempre aprendo algo cada vez que hablo con él. Primero quiero hablar sobre José Hasél. José Hasél para mí es una gran y bondadosa sorpresa que tenía Jaime Suslicki en su archivo de grandes cosas para Cuba. Porque creo que José Hasél combina tres cosas que son, y lo digo sin ningún tipo de exageración, indispensables para la reconstrucción de Cuba. Número uno, el intelecto. José Hasél es un hombre de profundas visiones filosóficas que domina perfectamente bien los conceptos teóricos y que combina eso con una obvia capacidad ejecutiva. Si algo necesitamos los cubanos en el futuro es precisamente esa combinación. Creo que el libro también refleja eso. Y lo otro que tiene José Hasél, que no lo promueve, pero uno lo encuentra en cada página de este libro y cuando uno conversa con José Hasél sobre Cuba, es su profundo compromiso con Cuba. José es un hombre profundo y el dolor de Cuba lo lleva muy adentro. Y eso se refleja en este libro como un compromiso y un intento de proponer para el futuro de Cuba algo positivo. Yo creo que este libro no puedo decir que es un libro importante, no puedo decir que es un libro indispensable, no puedo decir que es un libro espectacular, porque creo que nada de eso le haría justicia. Creo que este es un libro, como dice Carlos Alberto en el prólogo, es un libro necesario. Y como yo me gano la vida dando clases de filosofía antigua, tengo que citar un romano. Como decía Tito Livio, este es un libro justo porque es necesario. Justo porque este libro tiene que ver con tiene que ver con las necesidades reales de los cubanos y con lo que le corresponde a los cubanos según su facultad y según su condición. Por ende, este libro también tiene una cosa que para mí es necesaria. Es un libro sumamente sencillo. Es sencillo porque busca la verdad. Busca la verdad porque quiere ubicarse, quiere profundizar en la realidad a la que se enfrenta el cubano. Hay diferentes tipos de estudios sobre Cuba. La mayor parte, para mí, son inleíbles porque son pronunciamientos sobre el futuro de Cuba que hablan hacia los cubanos, hablan hacia un ente metafísico que se llama Cuba, que no tiene nada que ver con los cubanos. Habla sobre Cuba como si los cubanos no existiesen. Hay otros estudios que proyectan sobre Cuba una realidad fabricada que nada tiene que ver con los cubanos. Y por ende, se gasta mucha tinta y poco se contribuye a lo que son los problemas actuales de los cubanos. Sin embargo, este libro para mí no hace nada de esto. Porque la premisa de este libro, que es muy difícil de encontrar, porque creo que una de las grandes dolencias nuestras en la historia de Cuba es que siempre se ha subestimado al cubano. Siempre se ha subestimado la participación del cubano en su propia historia. Ese síndrome de la cubanidad negativa que dice Rojas en sus ensayos. Este libro rompe con todo eso. Y la premisa de este libro, que para mí es fundamental, es que el cubano piensa, que el cubano es un ser racional. Y como la premisa es que el cubano es un ser racional, un ser que piensa, el libro puede ser crítico. Porque el crítico tiene que ver con acción. Y sin ningún tipo de reticencias por el compromiso que tiene, por lo sencillo que es y por lo cubano que es el libro, José entra de una forma muy directa, de una forma muy bien escrita, sobre las decisiones morales fundamentales que van a tener que tomar los cubanos y que van a afectar el resto de las cosas, como bien señaló Carlos Alberto. O sea, la economía va a descansar sobre una serie de decisiones morales que tenemos que tomar todos los cubanos. Y José se mete en ese terreno, que es el más difícil de los terrenos. Más fácil es elucubrar fórmulas arcaicas o fórmulas matemáticas para predecir cuánto va a ser el Producto Bruto de Cuba en el futuro. Más difícil es entrar en esa complejidad de decisiones morales que tienen que ver con la identidad de cubanos que van a tener que tomarse, que ya se están tomando, y hablar sobre ellas. Porque el libro parte de la premisa que el cubano piensa, porque se ubica entre los cubanos. Yo creo que es un libro difícil de encontrar porque es un libro escrito
aunque está en inglés, es un libro escrito entre cubanos. O sea, yo leí este libro y pensé que estaba conversando con José Hasél en una esquina en La Habana. Y por ende me apasioné, le hice comentarios a todas las páginas, se los voy a enviar porque estábamos en La Habana los dos conversando. Es un libro entre cubanos. Es un libro tan entre cubanos que solo un libro que sea entre cubanos se atreve a tener 2 capítulos. Uno que dice, no le pidas peras al olmo, y otro que debe ser el título del libro, cuando lo traduzca al español, carajo, somos como somos. Ahí está la verdadera cubanidad de este libro. Yo creo que hay una afirmación que hace José en el libro que puede ser muy controversial para el que no piense sobre esto, que es que él dice que los cubanos tienen que volver a aprender cómo ser libres. Toda la convencionalidad de la cultura popular dice que uno nace libre, que uno automáticamente sabe lo que es libre. Esa visión de la libertad asume que el ser humano no es un ente racional y no es un ente pensante. Cuando José Hasél dice que el cubano tiene que volver a aprender o relearn cómo ser libre, es el homenaje más grande al cubano. Quiere decir que el cubano es un ente pensante, es un ente racional que tiene que construir su propia libertad. Y esto puede atemorizar a muchas personas que no tengan el compromiso con Cuba que tiene José, ni la decisión de enfrentar sus problemas. Sí, eso es lo que hay que plantear sin ningún tipo de... Muchos de estos programas de reconstrucción para Cuba están lastimados por un profundo sentido de lástima hacia el cubano. Eso es la mejor forma de destruir a un ser humano. Tenerle lástima al cubano, tenernos lástima a nosotros mismos. Eso es lo peor que puede haber. En este libro no hay nada de lástima. En este libro es, caímos en esto, estamos aquí y solamente con el uso de la cabeza podemos salir de esto. Así es como tenemos que hablarnos y creo que este libro lo hace. Le habla a adultos. Creo que demasiadas veces cuando hablamos de Cuba hablamos como si los cubanos fuésemos niños, fuésemos personas con limitaciones de inteligencia, cuando no somos adultos. Y la reconstrucción de Cuba comienza con el reconocimiento de esa adultez. Lo último que quiero decir en esta presentación, que me alegro que una vez más que José me permitió hacerla, es que otra evidencia de la convicción profunda que tiene José Hasél de que el cubano piensa y de la decisión de que el cubano tiene que decidir por sí mismo moralmente, es que es uno de los pocos estudios que yo he visto que le pone énfasis al sistema electoral que Cuba escoja. Decía Ortega y Gasset en la rebelión de las masas de que las democracias, las repúblicas, triunfan o caen por su sistema electoral. Es decir, cómo nos organizamos colectivamente para tomar decisiones es la clave para el futuro de Cuba. Y en demasiados estudios se brinca por encima de eso porque, de nuevo, la premisa es que el cubano es un objeto de su historia y no un sujeto de su historia. Creo que el énfasis que le pone José al sistema electoral, cómo nos vamos a organizar para tomar decisiones, parte de esa premisa de que somos entes pensantes, somos una nación soberana y nosotros decidimos cómo salimos de esto y cómo consultarnos entre nosotros para salir de este problema. Y yo creo que por eso espero que este libro se traduzca pronto al español. Espero y contribuiremos en todo lo posible a que circule lo más posible dentro de Cuba, donde ya hay un debate sobre esto, donde hay adultos luchando por su libertad. Porque cuando vemos a un Zapata Tamayo, cuando vemos a las damas de blanco, cuando vemos a la gente que se ha manifestado en Cuba en los últimos meses y semanas, estamos viendo a personas adultas utilizando las facultades de su mente para exigir su derecho a pensar. Y eso es un testimonio de madurez, un tremendo testimonio de madurez, de adultez y de dignidad. Y espero que entre esas personas, en las cuales pienso yo que son la clave del cambio, circule este libro y lo debatan entre ellos en una esquina de La Habana o de Camagüey o de Santa Clara, porque sé que José también está ahí con ellos debatiendo.